Hola, mi nombre es María Fernanda Betancur Salazar. El día de hoy voy a exponer con Alexandra Gaviria, Kevin Gaviria y Valentino Osorio. Bueno, el tema que nos tocó es la enfermedad valvular cardíaca, estenosis e insuficiencia valvular. Primero que todo, quiero que entremos a conocer qué es el corazón. El corazón es un órgano vital que trabaja todos los días sin descanso y su función principal es bombear sangre para llevar el oxígeno y nutrientes a todos los órganos para lograr un sistema que mantenga la sangre moviéndose de una sola dirección. Este sistema está formado por válvulas cardíacas. El corazón cuenta con 4 válvulas fundamentales. Te voy a contar qué es y una función clave. Bueno, la primera es la válvula mitral. ¿Qué es la válvula mitral? Es una válvula que permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Su función es que se abre para dejar pasar la sangre y que cierre para evitar que regrese. La segunda, válvula triscúpide. ¿Qué es ella? Es la válvula ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Su función es regular el paso de la sangre que llega al corazón desde el cuerpo. Tercera, válvula aórtica. ¿Qué es? Es la válvula que controla la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, la arteria principal del cuerpo. Su función es que se abre cuando el corazón late para que la sangre salga del cuerpo. La cuarta, que es la válvula pulmonar. ¿Qué es? Es la válvula que regula la salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones. Su función es que permite que la sangre poco oxigenada llegue a los pulmones. Cada válvula funciona como una puerta que se abre para permitir el paso de la sangre y se cierra para evitar que regrese. Cuando estas válvulas se dañan o dejan de funcionar, llamamos enfermedad valvular cardíaca. La enfermedad valvular cardíaca es un conjunto de problemas en los cuales una o más válvulas del corazón no se abren ni se cierran adecuadamente. Eso altera la circulación de la sangre y obliga al corazón a trabajar más de lo normal. Existen principalmente 2 tipos de daño valvular que a continuación ya te los voy a contar mucho más a fondo. A continuación te voy a contar las 2, que es estenosis valvular e insuficiencia valvular. Bueno, voy a empezar por qué es la estenosis valvular. La estenosis es cuando una válvula se estrecha o se vuelve rígida o gruesa, dificultando el paso de la sangre. Imagínalo como una puerta que quería abrirse por completo, pero solo se abre un poco. Te voy a contar algunas causas que ocasionan este estrechamiento. Bueno, una de las primeras es el envejecimiento. Con la edad, las válvulas pueden acumular calcio, volverse rígidas y perder flexibilidad. Es la causa más común en las personas mayores. El envejecimiento llena la válvula de calcio y se endurece y ya no se abre bien. Una de las segundas es la fiebre. Es una complicación de una infección de garganta maltratada. Puede causar inflamación y cicatrices en las válvulas. Con los años, estas cicatrices hacen que la válvula se endurezca y se estreche aún más. La tercera serían problemas cognitivos desde el nacimiento. Algunas personas nacen con una válvula formada de manera normal, como la válvula aórtica biscúpide. Estas válvulas se desgastan y se estrechan mucho más rápido. La cuarta, enfermedades crónicas, enfermedades que duran muchos años, como insuficiencia renal o inflamaciones crónicas, pueden dañar lentamente las válvulas. Esto hace que se vuelvan mucho más gruesas y poco móviles. Bueno, ahora sí voy a profundizar un poco de la insuficiencia valvular. Te voy a decir qué es y alguna de sus causas. Bueno, la insuficiencia valvular ocurre cuando una válvula del corazón no cierra bien, lo que hace que parte de la sangre regrese hacia atrás en vez de avanzar. Esto obliga a que el corazón trabaje mucho más para bombear la sangre necesaria y puede causar falta de aire, cansancio, palpitaciones o hinchazón. Causas de la insuficiencia valvular. Bueno, una de estas, la primera que te voy a decir es que causa infecciones en el dorcatitis.
¿Qué es la endocardititis? La endocardititis es una infección del revestimiento interno del corazón, especialmente de las válvulas. Ocurre cuando bacterias o microbios entran al torrente sanguíneo y se adhieren a una válvula. ¿Cómo causa esta insuficiencia valvular? Estas bacterias dañan la superficie de la válvula, pueden formar vegetaciones, masas o infecciones, las válvulas se vuelven débiles y no cierran bien. Bueno, la segunda es daños por enfermedades crónicas. ¿Qué significa esto? En algunas enfermedades pueden durar años, pueden inflamar, debilitar o deformar las válvulas. Ejemplos comunes: hipertensión, presión alta, enfermedades autoinmunes, problemas cognitivos desde nacimiento. ¿Cómo causan esta insuficiencia valvular? El daño repetitivo con el tiempo hace que las válvulas se vuelvan rígidas o por el contrario se vuelvan muy laxas. No encajen bien al cerrar, dejan huequito porque la sangre se regresa. Y tercera, dilatación del corazón. ¿Qué es la dilatación? Es cuando una cámara del corazón, por ejemplo un ventrículo o una aurícula, se agranda demasiado y esto puede deberse a la hipertensión, insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares o daños antiguos. ¿Cómo afecta a las válvulas? Cuando una cámara se agranda, el anillo se sostiene y la válvula también se estira. Las válvulas ya no se tocan correctamente, entonces las válvulas no cierran bien, como una puerta, sino como un marco torcido. El resultado sería la insuficiencia valvular. Así te voy a decir la cuarta. Degeneración de la válvula con la edad. ¿Qué significa degeneración? Bueno, con el paso de los años las válvulas pueden desgastarse, endurecerse o acumular calcio. ¿Cómo causa la insuficiencia de las válvulas? Bueno, las válvulas pierden su flexibilidad, se vuelven más gruesas, más débiles, ya no sellan por completo. Por eso la sangre se infiltra hacia atrás. Bueno, es una causa muy común en los adultos mayores estas alteraciones. Igual estas alteraciones no aparecen de la noche a la mañana, muchas veces se desarrollan lentamente y pueden pasar hasta desapercibidas hasta que los síntomas se vuelvan mucho más graves. Como reflexión personal, yo pienso que es muy importante recordar que el corazón no nos avisa con palabras, sino con señales. Escuchar a nuestro cuerpo, hacernos chequeos, cuidarnos, cuidar nuestros hábitos, salvarnos de enfermedades graves y cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón es cuidar nuestra vida. Yo con el tema 2. ¿Qué son los tipos de enfermedades valvulares? Cada válvula afecta a una parte distinta del sistema circulatorio. Así que cuando una falla, los síntomas y el impacto también cambian. Por eso voy a explicar qué pasa cuando se afecta cada válvula y por qué es tan importante entenderlas por separado. Estoy explicando la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una de las enfermedades valvulares más comunes. Esto ocurre cuando la válvula se endurece, casi siempre por calcificación, y la abertura se vuelve muy estrecha. Esto hace que el ventrículo izquierdo trabaje el doble y empiece a engrosarse, lo que llamamos hipertrofia ventricular. Un punto importante es que esta enfermedad puede causar dolor en el pecho, ya sea por falta de aire e incluso también puede causar desmayos, porque no llega suficiente sangre al cerebro cuando la persona hace mucho esfuerzo. También puede aparecer en personas jóvenes que nacen con válvula biscúpide que se desgasta mucho más rápido. Estenosis mitral. En la estenosis mitral, la válvula se abre muy poco. La causa clásica es la fiebre reumática, aunque también puede aparecer por calcificación en adultos mayores o por enfermedades autoinmunes. Algo importante es que la sangre se acumula en la aurícula izquierda
y esa presión pasa directamente a los pulmones, así provocando hipertensión pulmonar e incluso edema pulmonar, que es cuando los pulmones se llenan de líquido. Signo típico es un sonido especial llamado chasquido de apertura, que se escucha cuando la válvula intenta abrirse pero está rígida. Insuficiencia tricuspedia y pulmonar. Estas enfermedades afectan las válvulas del lado derecho del corazón, que regulan el retorno venoso. Cuando la tricuspide falla, la sangre se devuelve hacia las venas, causando hinchazón en piernas, abdomen o cuello. Algo importante es que la insuficiencia pulmonar suele aparecer por hipertensión pulmonar o por debilidad del ventrículo derecho. También puede relacionarse con enfermedades del tejido cognitivo, como el síndrome de Marfan. Como estas válvulas fallan juntas, se crea un círculo vicioso. El ventrículo derecho se debilita, la presión en las venas aumenta y los síntomas empeoran. Un dato curioso es que el corazón puede adaptarse a una válvula dañada durante muchos años sin mostrar síntomas evidentes. Pero cuando finalmente aparecen los síntomas, normalmente el daño ya está avanzado y el corazón está trabajando al límite. En conclusión, cada válvula afecta un área distinta del cuerpo. La aórtica afecta la circulación general, la mitral afecta los pulmones y la tricuspide y la pulmonar afectan la presión venosa. Por eso los síntomas cambian tanto dependiendo de la válvula que está dañada, y por eso es tan importante identificar la válvula afectada a tiempo. Bueno, ahora voy a hablarles con más a detalle sobre los factores de riesgo, los síntomas y la prevención de las enfermedades cardiovasculares, especialmente de aquellas que afectan las válvulas del corazón. Este tema es muy importante porque muchas veces no le prestamos atención a nuestro sistema cardiovascular hasta que ya aparecen complicaciones, y la idea es prevenir antes de llegar a ese punto. Para empezar, cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a todas esas condiciones o hábitos que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle problemas en el corazón. Uno de los factores más determinantes es la edad. A medida que pasan los años, las válvulas cardíacas pierden elasticidad y se vuelven más rígidas, a lo que dificulta su correcto funcionamiento. Otro factor claro es la hipertensión arterial, conocida como el asesino silencioso, porque muchas personas la tienen y ni siquiera lo saben. La presión alta obliga al corazón a trabajar con más fuerza constantemente, y ese esfuerzo continuo termina desgastando las válvulas y las paredes cardíacas. También está el colesterol elevado, que favorece la acumulación de placas en los vasos sanguíneos. Estas placas pueden disminuir el flujo de sangre y aumentar la presión sobre el corazón. La obesidad y el sedentarismo son cada vez más comunes por el estilo de vida actual. También representan un riesgo porque afectan el metabolismo, el peso corporal y la salud de los vasos sanguíneos. El metabolismo es otro de los factores más peligrosos, ya que daña directamente los vasos sanguíneos, disminuye el oxígeno que recibe el corazón y acelera el deterioro del sistema cardiovascular. Y finalmente, también debemos considerar los antecedentes familiares, porque la genética juega un papel muy importante. Si un familiar cercano ha tenido enfermedades cardíacas, el riesgo es mucho más mayor. Pero, además de todo esto, existe un factor que muchas veces no se menciona lo suficiente, especialmente en países con limitaciones en acceso a la salud. La fiebre reumática
Esta aparece como una complicación de infecciones de garganta maltratadas y puede causar daños permanentes en las válvulas, especialmente en personas jóvenes. Aunque parezca algo simple, una infección de garganta puede terminar convirtiéndose en un problema cardíaco serio si no se atiende bien. Ahora, pasando a los síntomas, es muy importante saber reconocerlos para buscar ayuda médica a tiempo. Los sistemas dependen de qué válvula está afectada y cuánto daño existe, pero suelen iniciar de forma muy sutil. Uno de los primeros signos es la dificultad para respirar, especialmente al hacer actividad física o incluso al acostarse. Muchas personas lo confunden con cansancio normal, pero en realidad puede indicar que el corazón no está bombeando sangre adecuadamente. También aparece la fatiga constante, esa sensación de agotamiento incluso con tareas simples. Otro sistema común es el dolor o presión en el pecho, que se puede manifestar durante el esfuerzo o incluso estando en reposo. Y las palpitaciones, es decir, sentir el corazón acelerado, también son una señal de alerta. En casos más avanzados pueden presentarse mareos o incluso desmayos, lo cual indica que el cerebro no está recibiendo suficiente flujo de sangre. Y cuando el problema progresa, se pueden presentar síntomas más visibles como hinchazón en las piernas y en los tobillos o en el abdomen, debido a la acumulación de líquido. También pueden haber líquidos en los pulmones, lo que hace que respirar sea cada vez más difícil. En este punto, la calidad de vida se ve afectada y el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta. Por eso la prevención es tan fundamental. La mejor manera de proteger el corazón es adoptar hábitos saludables que podamos mantener a lo largo de nuestra vida. Esto incluye llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales y baja en grasas saturadas. También es importante realizar actividad física regular, al menos 150 minutos semanales, ya que el ejercicio fortalece el corazón, mejora la circulación y ayuda a controlar el peso. Evitar el consumo del tabaco es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar para cuidar el sistema cardiovascular. No solo fumar, sino también evitar el humo de segunda mano. Además, es fundamental hacerse controles médicos periódicos para revisar la presión arterial, para revisar los niveles de colesterol y el azúcar en la sangre. Muchas de estas condiciones no presentan síntomas a las primeras etapas, pero si no se controlan a tiempo pueden generar complicaciones serias. Y por último, pero no menos importante, debemos tratar adecuadamente las infecciones de garganta, especialmente en niños y jóvenes. Algo tan sencillo como tomar un tratamiento correcto puede evitar que una infección se convierta en una fiebre reumática y posteriormente en daño valvular. En conclusión, las enfermedades cardiovasculares no son inevitables. Muchas de ellas se pueden evitar o controlar si conocemos los factores de riesgo. Si prestamos mucha atención a los síntomas y adoptamos hábitos saludables. Cuidar nuestro corazón hoy es una inversión que nos garantiza bienestar y calidad de vida en un futuro muy lejano. El diagnóstico de enfermedades valvulares se hace con varios métodos, pero el principal es el ecocardiograma. Este examen es básicamente una especie de ultrasonido al corazón que permite ver a tiempo real cómo se abren y se cierran las válvulas, si están rígidas, si hay fugas y cómo va fluyendo la sangre por cada cámara del corazón. Es rápido, no duele y es el que más información da para saber qué tan comprometida está la válvula. Además del eco, también se usan otros exámenes que ayudan a completar el panorama. Por ejemplo, el electrocardiograma, que muestra la actividad electrónica del corazón y puede detectar si hay un agrandamiento o sobrecarga. Las radiografías del tórax permiten ver si el corazón está aumentando de tamaño o si hay acumulación de líquido en los pulmones.
Y cuando la situación es más compleja o se necesita un diagnóstico más preciso, se recurre al cateterismo cardíaco, que consiste en introducir un pequeño tubo por la arteria para medir la presión y observar directamente cómo está funcionando todo por dentro. En cuanto al tratamiento, esta depende completamente de la gravedad de la enfermedad. Cuando la afectación es leve, los médicos suelen manejar los síntomas con medicamentos, diuréticos para disminuir la retención de líquidos, anticoagulantes para evitar los coágulos o betabloqueadores para controlar la frecuencia cardíaca y reducir el esfuerzo del corazón. Pero cuando la enfermedad avanza y la válvula está muy estrecha o muy dañada, ya se habla de intervenciones más serias como una valvuloplastia, que es una reparación para mejorar el paso de la sangre, o directamente el reemplazo valvular, donde la válvula enferma se cambia por una nueva. Sobre las válvulas artificiales existen dos grandes tipos: las mecánicas, hechas de materiales muy resistentes prácticamente de por vida pero requieren anticoagulantes permanentes, y las biológicas, hechas con tejido animal y humano, que no necesitan anticoagulación de por vida pero duran menos y con el tiempo necesitan un reemplazo. La elección no es al azar, depende de la edad del paciente, su estilo de vida y la salud general y las recomendaciones del cardiólogo. Aquí es donde entra algo clave: la prevención. Muchas veces estas enfermedades progresan lentamente y el cuerpo se va acostumbrando, así que la persona no siente síntomas hasta que ya está avanzado. Por eso se deben hacer chequeos regulares, sobre todo después de los 40 años. Puede ser la diferencia entre detectarlos a tiempo o llegar tarde. Mantener hábitos saludables, controlar la presión, evitar el tabaquismo y tratar infecciones como la amigdalitis. Las enfermedades valvulares del corazón son un problema serio, sí, pero también son prevenibles y tratables si se detectan a tiempo. La educación y los controles médicos y los buenos hábitos son herramientas poderosas. Al final, el corazón es el motor de todo lo que hacemos y cuidarnos debería ser parte de nuestra rutina diaria.